¿Eres emprendedor y estás a punto de crear una empresa con tus socios? Entonces este vídeo te interesa porque te voy a explicar el secreto legal para que tu empresa o startup tenga el éxito que esperas. Hoy hablamos de los pactos parasociales, una herramienta esencial para el funcionamiento de tu empresa o startup, pero además al final de este vídeo os recomendaré 3 artículos muy interesantes de Carlos Guerrero, Miguel Lobón y del despacho profesional Uría Menéndez. Empezamos. ¿Por qué hablar de este tema? Actualmente estamos viviendo en un momento de pleno auge del emprendimiento, de las famosas startups, que son esas empresas de nueva creación relacionadas con la innovación y la tecnología y con grandes posibilidades de crecimiento y rentabilidad a corto o medio plazo. Pues bien, con las startups lo que está ocurriendo es que se está produciendo al mismo tiempo un auge de los pactos parasociales, también denominados pactos de socios, firmados por los emprendedores que forman parte de una startup. Decía al principio que en este vídeo os iba a explicar el secreto legal para que vuestra empresa o startup tenga el éxito que esperáis. Y no se trataba de ninguna broma, porque el secreto está en tener un buen pacto de socios. ¿Qué son estos pactos? Pues bien, son acuerdos privados, aunque también se pueden celebrar delante de un notario y elevarse a público, pero por lo general estamos hablando de acuerdos privados celebrados por algunos o todos los socios de una mercantil y que vienen a regular determinadas situaciones que por circunstancias específicas o especiales no son tratadas propiamente en los estatutos de la sociedad. En definitiva, estamos hablando de unos pactos privados, entre comillas secretos, que vendrán a regular las relaciones internas entre los socios. ¿Para qué? Pues para evitar conflictos o prevenir, anticiparse a problemas que puedan surgir entre los socios durante la vida de la sociedad. ¿Estos pactos sustituyen a los estatutos de la sociedad? En absoluto, para nada. Estos acuerdos vienen a completar, concretar o incluso a modificar algunas reglas estatutarias. Uno de los principales errores del emprendedor y que puede llegar a provocar una cierta frustración o decepción es no elegir bien a los socios. Por eso las primeras conversaciones entre los futuros socios son vitales antes de tomar la decisión de formar equipo con alguien. Se trata de sentaros y hablar las cosas claras, de discutir de todos los temas que afecten a la sociedad y a los socios, pero sobre todo de los temas más incómodos. De esta forma iréis creando, estableciendo las reglas del juego entre vosotros. Esas reglas del juego se traducen en lenguaje legal en esos acuerdos de socios, pactos de socios en el cual dejáis anotados determinados aspectos de la vida de la sociedad y de los socios. Un ejemplo de pactos de socios, pues por ejemplo los acuerdos sobre derechos económicos. ¿Qué pasa si la sociedad tiene beneficios, ganancias? ¿Cómo se reparten esas ganancias? ¿En qué cuantía y cuándo se reparten? Por otra parte, ¿qué pasa si un socio se marcha de la sociedad? ¿Cuál será la forma de salida de ese socio? ¿Una compra-venta? Es decir, los socios que se quedan compran las participaciones del socio que se va, o una autocartera, es decir, la sociedad compra las participaciones sociales de ese socio que se marcha. Estas son algunas de las cuestiones que pueden pactar los socios en ese pacto de socios, pero también se pueden llegar a acuerdos sobre derechos de representación. Por ejemplo, cuál será la forma de nombramiento de los administradores o miembros del consejo de administración, qué facultades se le asignarán, si tendrán o no derecho a una retribución y cuál será el funcionamiento de ese consejo de administración. Todos estos aspectos se pueden recoger en este pacto de socios, como también se pueden adoptar acuerdos para determinar qué asuntos requieren una mayoría reforzada, una mayoría calificada. El establecer una mayoría reforzada para la adopción de determinadas decisiones es sumamente importante porque se trata de una medida de protección de los socios minoritarios. Yo recuerdo un caso bastante reciente, la verdad, en el que había una sociedad dividida en 2 bloques, uno formado por los socios mayoritarios y otro por los socios minoritarios. Y estos socios habían firmado un protocolo de socios, un pacto de socios. A mí me tocaba defender a los socios minoritarios. Y en este caso, ¿qué ocurrió? Pues bien, los socios mayoritarios habían adoptado una serie de decisiones incumpliendo una serie de artículos del pacto de socios que habían firmado. Y además habían adoptado esas decisiones sin tener en cuenta la mayoría reforzada que habían acordado de forma privada. Pues bien, gracias a ese pacto de socios pudimos solicitar la nulidad de las decisiones adoptadas
con incumplimiento del protocolo de socios, del pacto de socios. Con lo cual, suscribir un pacto de socios, aunque no es garantía 100% de que no se vayan a presentar esos problemas entre vosotros, sí que es verdad que se trata de un documento sumamente importante porque estamos dejando sentadas las bases y mecanismos de resolución de conflictos. Un ejemplo de conflicto entre socios que quizás no surja al principio, pero sí durante la vida de la sociedad, es cuando uno de los socios no está prestando la misma dedicación que los demás. Otro ejemplo de conflicto entre socios es cuando, por ejemplo, existen diferencias en cuanto al rumbo de la empresa. Ya veis que estamos hablando de temas muy importantes que pueden determinar el éxito o fracaso de una empresa. ¿Qué hay que hacer para tener un buen pacto de socios? Pues mi consejo legal es que estéis bien asesorados por un profesional experto en la materia, experto en pactos parasociales, pactos de socios, ya sea abogado, economista, empresario, pero que sean capaces de recoger la voluntad e interés de los socios. Por otra parte, yo os recomiendo como socios que participéis activamente en la confección, pero también elaboración de ese pacto de socios al cual os vais a obligar. Se trata de que los socios o futuros socios os sentéis, habléis y negociéis cada una de las cláusulas de ese pacto de socios. Finalmente, para tener un buen pacto de socios es necesario que entendáis para qué sirve este pacto y qué podemos regular en él. Para ello, lo prometido es deuda. Yo os recomiendo la lectura de 3 artículos muy interesantes. El primero, ¿por qué un pacto de socios?, de Miguel Lobón, abogado y business angel en Sitka Capital. En segundo lugar, modelo de pacto de socios entre socios emprendedores, de Carlos Guerrero, abogado y también business angel de Sitka Capital. Y por último, el enforcement de los pactos parasociales, de Cándido Paz Ares, catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid y además abogado en el despacho Uría Menéndez. En la descripción de este vídeo os facilito los enlaces a estos 3 artículos y dicho esto, espero que esta información os haya servido para concienciaros de la importancia de un buen pacto de socios para evitar conflictos internos que puedan surgir durante la vida de la empresa. Ya veis que es un tema que da para mucho y que seguramente seguiremos desarrollando en posteriores vídeos, pero de momento, hasta que esto ocurra, nos vemos en el próximo vídeo.